Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente queremos decirle gracias a Dios y también agradecerles a ustedes por el privilegio que tenemos de estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel. Les recuerdo que el principal personaje del capítulo 7 es el cuerno pequeño. Ese es el que hace la obra destructora. Ese es el que habla palabras de grandeza contra Dios, unas palabras arrogantes. Y cuando este cuerno pequeño habla, según el capítulo 7, leímos que en el cielo, cuando él habla aquí en la tierra, el cuerno pequeño, que no es otro que el anticristo, habla en la tierra y entonces se instala el juicio en el cielo. El juicio para terminar los sistemas políticos que han habido desde que Adán cayó. Estos sistemas políticos se han sucedido, filosofías políticas a través de los siglos. Las últimas que hemos tenido pues son el comunismo y esta última ahora el capitalismo de libre comercio, que es liderado por Estados Unidos. Pero el último sistema es el que va a establecer el anticristo. Y este capítulo 7 justamente nos dice que cuando este anticristo esté hablando, repito, palabras de grandeza, de blasfemia, de arrogancia, esta es la señal que nosotros tenemos para saber que en el cielo se instala el juicio para dar, repito, por terminados los sistemas políticos y abrir el camino para el reinado del Mesías. Este es el tema, es el tema del capítulo 2, del capítulo 7, y el capítulo 8 también va a aclarar algunos puntos al respecto. Quiero mencionarles también rápidamente que esto de la hora de su juicio ha llegado, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, justamente se sabe cuando el cuerno pequeño habla las palabras de grandeza. Ahí sabemos que en el juicio, se ha instalado el juicio en el cielo, un tribunal para juzgar los sistemas políticos, dar por terminados los sistemas políticos del mundo y dar lugar a que empiece el reino de Jesús. Esto es el juicio que se habla Apocalipsis 14. Bueno, entonces repito, Daniel 8 va a abundar, va a exponer más puntos respecto a este mismo tema, al tema de que terminan los sistemas políticos y cuando el cuerno pequeño hizo su último experimento político, este gobernante que no es del anticristo, y ahí el cielo, el tribunal del cielo, no solo Dios, decide terminar los sistemas políticos de la tierra. Bueno, vamos a leer entonces Daniel 8, primeramente los versículos 1 y 2. Durante el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una segunda visión. 2. Vi en mi sueño que me encontraba en Susa. Él no estaba en Susa, en el sueño estaba en Susa, en el palacio que está en la provincia de Elam. En mi sueño vi que estaba junto al torrente Ulai, al río Ulai. Muy bien, ese es el sueño. Él está al sur de hoy Irán, cerca del Golfo Pérsico, está ahí en un torrente Ulai. En el sueño, no está físicamente. Versículos 3 al 7. Alcé mis ojos y miré un carnero que estaba junto al río. Tenía 2 cuernos altos y uno se hizo más alto que el otro después. 4. Vi al carnero atacando con sus cuernos hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo, hacia el norte y hacia el sur. Ninguna bestia se paraba delante de él y nadie se libraba de su poder. Hizo su voluntad y se engrandeció. Este carnero, parado en el Golfo Pérsico, prácticamente en la desembocadura del río Ulai, en el Golfo Pérsico, embestir, ya no me acuerdo la palabra. Bueno, daba
cornazos hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur. Y entonces ninguna bestia podía pararse delante de él, podía hacerle frente. Y nadie se libraba de su poder. Hizo su voluntad y este carnero, gracias a sus cornadas, se engrandeció. 5. Estaba tratando de entender y vi que un cabro venía desde el occidente sobre toda la tierra sin tocar el suelo y tenía un cuerno prominente entre sus ojos. Fue hacia el carnero que estaba parado junto al río, que tenía 2 cuernos, y lo atacó con violencia. El 7. Vi que se puso junto al carnero y le atacó con fuerza. El cabro estaba enfurecido. Hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. El carnero quedó sin fuerza para resistirle parado frente al cabro. Para resistirle de pie parado al cabro. Entonces el cabro lo arrojó al carnero a la tierra, lo pisoteó. No había quien librara al carnero de su mano. Muy bien, resumen, vino un carnero desde el occidente, sin tocar la tierra, esto quiere decir volando, se paró junto al, vino un cabro, vino del occidente, se paró junto al carnero, lo atacó, le rompió los cuernos, y lo tumbó a tierra, lo pisoteó, lo humilló, y no había quien le librara al carnero de la mano del cabro. El 8. Después, esta es la parte importante ya de la visión. Lo que acabamos de leer es el antecedente. Esto nos va a servir en la historia, cuando ocurra, para identificar cuándo empieza el tiempo del fin. Este ataque del cabro al carnero. Del cabro que viene del occidente al carnero que está parado en Irán, en la desembocadura de un río en el Golfo Pérsico. Ahora viene el 8. Entonces aquí viene la parte importante. Todo esto fue posible, ocurrió para que ocurra la historia a partir del versículo 8. Después, el cabro se engrandeció mucho, pero tan pronto llegó a ser poderoso, como que le reventó el cuerno y se rompió. Entonces aparecieron 4 cuernos visibles hacia los 4 vientos del cielo. Muy bien. El carnero, después de esta victoria y de esta humillación grande a este carnero que estaba parado en Persia, en Irán, creció mucho, se engrandeció, se hizo poderosísimo, pero se le rompió cuando estaba más poderoso, cuando empezó su gran poder, se le rompió el cuerno y en lugar de este cuerno aparecieron 4 cuernos en los diferentes puntos cardinales. 9. De uno de ellos, de uno de estos 4 cuernos, salió un cuerno pequeño, que creció mucho a la tierra del sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Esta es Palestina. El 10. Se engrandeció este cuerno pequeño, se fue engrandeciendo y una vez que estaba ya con fuerza, se puso a guerrear al ejército del cielo. El ejército del cielo acantonado en la tierra son los cristianos. Y echó por tierra parte del ejército del cielo, o sea, mató a parte de cristianos y les pisoteó a otros cristianos, a miles. 11. Este cuerno pequeño que estaba haciendo la guerra, una guerra religiosa contra los cristianos, se engrandeció, dice el versículo 11, de tal manera que se fue contra el jefe del ejército. Se fue contra Cristo Jesús. Por esto este es el anticristo. Hizo a un lado el sacrificio continuo, dejó a un lado el sacrificio continuo, derrumbó el lugar de su santuario, el santuario que va a estar erigido, que todavía no está, pero va a estar en Jerusalén. 12. Le fue dado poder al cuerno pequeño para que haga estas destrucciones y estas persecuciones y ataques contra los cristianos por causa del pecado. La palabra pecado aquí en hebreo, aquí ya está, el capítulo 8 está en hebreo, es pesha.
Ustedes saben que hay varias clases de pecados. No solamente el pecado es la transgresión contra la ley. Ese tiene una palabra en hatat, creo que es hatat, en hebreo. Pero hay otros pecados, son otras palabras. Una de estas es peshá y tienen significados específicos. Este pecado, peshá, es la rebelión de los cristianos contra Dios. Es ruptura de la relación con Dios. El cuerno pequeño, es el anticristo, va a tener influencia, va a tener mucha influencia, sí, en esta rebelión, este peshá del pueblo de los cristianos, del pueblo de Dios. También dice el cuerno pequeño, echó por tierra la verdad. La palabra verdad, de la palabra verdad hebrea, sale la palabra fidelidad y fe. Yo pienso que el cuerno pequeño, el anticristo, va a uno de los ataques, además de los ataques físicos, va a ser un ataque contra la fe, para que los cristianos no crean que la fe es lo que los une a Dios, sino que hay otras cosas que les une a Dios. Esto es como creación, invento o desarrollo, como será, del anticristo o cuerno pequeño. Dice, repito, la última parte del 12, también echó por tierra la verdad y prosperó. Les decía que la verdad tiene la misma raíz que fidelidad y fe. El 13, oí que un santo hablaba y otro le dijo al que hablaba. ¿Hasta cuándo la visión del sacrificio, del pecado de la rebelión o infidelidad, de la destrucción del lugar del templo y el ejército de Dios aquí en la tierra sea pisoteado y el santuario también pisoteado? Hizo la pregunta. La contestación, este es el versículo 13, es la pregunta que hace un ángel a otro. El versículo 14, esta pregunta hacen para que nosotros seamos informados de la respuesta. Versículo 14. Entonces el otro ángel contestó, esta obra del cuerno pequeño, porque esto es lo que le preguntó, va a durar hasta que pasen 2300 tardes y mañanas y el santuario, será hecho justicia. Esta es la traducción literal. Será hecho justicia. Perdón, no dice santuario, me equivoqué. Dice el santo. En realidad, si pensamos un poquitito, en el capítulo anterior, cuando empieza las palabras estas arrogantes del cuerno pequeño del anticristo, es como la señal para que se instale este juicio que me refería al principio, el juicio contra los sistemas políticos de la tierra. Desde que Jesús murió, Él ganó el ser rey de Israel. Él ganó de gobernar la tierra por 1000 años. Pero sin embargo, por razón de estos sistemas políticos y de esta proposición, digamos, de que Satanás puede gobernar mejor que Dios la tierra, el sistema judicial del cielo les permitió a Satanás que siga haciendo sus inventos políticos que hemos visto durante todo el transcurso de nuestras vidas. Vimos el comunismo, estamos viendo ahora el capitalismo de libre comercio, todo eso. Y entonces, estos inventos políticos son idea todos de Satanás. Y cuando se instale el juicio, será hecho justicia a Jesús, porque se le dará el reino que merecidamente lo adquirió con su sacrificio. Versículo 15. Y después que yo, Daniel, vi la visión, busqué comprenderla y vi de pie a un hombre. El 16. Y oí una voz de hombre desde el Ulai, del río recuerdan ustedes, desde el Ulai, que dijo, Gabriel, explícale a la visión. 17. Gabriel se paró junto a mí, este hombre era Gabriel, el ángel Gabriel, y cuando vino me aterroricé y caí sobre mi rostro como inconsciente. Él me dijo, oh hijo de hombre, entiende el asunto. Esta visión es para el tiempo del fin. Quiero repetirles algo importante.
el secreto para entender el libro de Daniel es prestar atención a la interpretación que el mismo Dios hace y que está escrito en cada capítulo. No hay que ponerse a imaginar. No es necesario. Esto era la costumbre antiguamente. Yo mismo seguí esa costumbre y alguna vez hice alguna interpretación. Pero no es lo ideal. Lo ideal es dejar que Dios haga la interpretación. Mira, aquí dice el 16. Oí una voz de hombre desde el lugar. Es Jesús a propósito. Que le dijo, Gabriel, explícale a este la visión. Esta visión era tan importante que el mismo Jesús bajó con el ángel Gabriel, principal ángel del cielo, y a este ángel le ordena explicarle el significado de la visión. Así que no hay que salirnos de ahí. ¿Para qué? Vamos a cometer errores. El 17, bueno, ya leímos, se paró junto a mí, caí sobre mi rostro, y él me dijo, hombre, hijo de hombre, entiende esta visión. Esta visión es para el tiempo del fin. La mayor parte de iglesias enseña que esta visión empezó en los días del imperio medo-persa. Bueno, entonces, pero Dios dice, esta es la interpretación, esta visión para el tiempo del fin. Entonces, con esta perspectiva tenemos que ir leyendo. 18. Mientras hablaba conmigo, caí en un profundo sueño. Caí de mi rostro, de bruces. Él me tocó y me hizo, el ángel me tocó, dice, y me hizo parar donde yo estaba. El 19 volvió a decir, me dijo, te voy a dar a conocer lo que sucederá al tiempo señalado para el fin de la ira. Esto en el tiempo del fin. Como ya sabía Dios, pues que la costumbre de los hombres es no tomar en cuenta lo que Dios explica y enseña e interpreta y empezar con sus propias interpretaciones. Aquí repite, antes de explicar la visión, esto es para el tiempo del fin. 20 a 22. El carnero que viste con cuernos representan los reyes de Media y Persia. Ahora Media y Persia son Irán e Irak. Así ustedes pueden consultar la historia, esos son. Media y Persia actuales, modernos, su nombre es Irán, Irak. 21. El cabro que vino desde el occidente es el rey, en nuestras versiones está de Grecia, en el hebreo está Yaván. Yaván lo que quiere decir es el nombre Yaván es de un hijo de uno de los israelitas antiguos, Yaván. Y bueno, uno de los primeros pobladores de la tierra, los primeros siglos, se llamaba Yaván. Vivía al occidente. Y entonces, luego al occidente lo llamaban Yaván. Y como Grecia está al occidente de Israel, entonces también se lo llamaba Yaván. Pero los traductores de este capítulo generalmente lo interpretan y en vez de traducir Yaván, porque los nombres no hay cómo traducen Grecia, pero no hacen un bien porque hacen difícil el entendimiento. Es mejor hacer caso Yaván, Dios, occidente, tierras lejanas del occidente. Bueno, entonces el cabro peludo es el rey de Yaván, el rey del occidente. El cuerno grande que viste entre sus ojos es el primer rey. Si es que hoy ocurriría esta profecía, la nación importante del occidente es Estados Unidos, indudablemente. Y el rey de esta nación es el presidente de Estados Unidos. Pero si esto ocurriría ahora, no sabemos si va a ocurrir ahora, porque tenemos señales grandes para ver. El momento que aparezcan las 4 bestias de de Daniel 7, ya sabemos entonces quién es el rey del occidente, porque sabremos qué nación es. Bueno, ahora el versículo 22. El cuerno roto del cabro y los 4 cuernos que salieron en su lugar son 4 gobernantes gentiles que se levantarán, pero no con la fuerza del primer rey. Son 4, ahora se llaman presidentes.
4 presidentes poderosos. Si es que hoy fuera, ¿quiénes fueran estos presidentes? Pues el jefe de la Unión Europea, ni sé cómo se llama, no me acuerdo, el ruso, el de China, el de Japón, el de Corea, esos serían los que se levanten para tomar la posición, si es que ahora fuera, que dejaría Estados Unidos cuando súbitamente, cuando súbitamente muera su rey, esto es el presidente, causando una gran tragedia en el mundo, porque esto ocurriría si es que muere cualquier momento, súbitamente Trump, las bolsas del mundo y el dólar se van abajo. Sea Trump, sea cualquiera, presidente de aquí. Ahora, 23, esto sí sería ahora, pero tenemos que esperar que aparezcan las 4 bestias. Pero luego vamos a entender que no tenemos que esperar eso, sino tenemos que esperar otra cosa. 23 al 25. Al final del gobierno de estos 4 gobernantes, presidentes, cuando se complete ya el pecado, esta es la rebelión, la apostasía contra Dios, se levantará un rey fuerte, que entiende dichos oscuros. Su poder será grande. Este cuerno pequeño es el anticristo. Su poder, porque se va contra Cristo, ¿no? Ya vamos a ver. Su poder será grande y destruirá reinos y perseguirá al pueblo del santo, a Jesús. 25. Por su inteligencia impulsará el engaño. Con mano abierta también su corazón se engrandecerá y sigilosamente corromperá a muchos. Con mano abierta impulsará el engaño, ya. También se levantará contra el jefe del ejército, se irá contra Jesús, por eso se llama anticristo, y terminará siendo destruido sin mano. O sea, una intervención sobrenatural de Dios dará término a la vida del anticristo, tal como leímos en el capítulo anterior, Daniel 7, versículos 13, 14, etc. El 26. ¿Cómo termina el anticristo? En una forma sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando se levante contra Cristo. Este señor va a hacer horrores. Él es el que hace la persecución del tiempo del fin, una persecución a los cristianos. Él es el que se va al templo de Jerusalén, como dice San Pablo, y se sienta en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Estamos hablando de 2 de Tesalonicenses 2, ¿no? 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se te relató es verdad, le dijo el ángel. Pero tú mantén en secreto la visión, porque es para muchos años. 27. O sea, esta visión no podía ser entendida. Quizá nosotros le estamos yendo a entender, yo no sé, pero tal vez no entendamos tampoco, porque solamente se puede ser entendida en muchos años, y más adelante dice que estas visiones de Daniel se entienden en el tiempo del fin. 27. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo varios días. Después me levanté, atendí los asuntos del rey, pero seguía perplejo, porque nadie podía comprender la visión. Muy bien. Quisiera solamente aclararles esto. La visión del capítulo 7 muestra el levantamiento de las 4 bestias, porque de una de ellas sale el cuerno pequeño, el anticristo. Y cuando empiece a hablar palabras grandes el anticristo, es la señal para nosotros que la hora del juicio ha llegado, como ya les expliqué. Muy bien. Pero esta visión nos muestra qué pasa antes que salgan las 4 bestias. Repito, de una de ellas sale el anticristo. En el capítulo 8, ¿de dónde sale el anticristo? De uno de los 4 cuernos. Los 4 cuernos de Daniel 8 son equivalentes a las 4 bestias de Daniel 7. Los antecedentes para que salga el cuerno pequeño es que aparezcan las 4 bestias de Daniel 7 o su equivalente en el Daniel 8, que son los 4 cuernos. Ahora, para que salgan los 4 cuernos, es necesario que el cuerno del cabro sea destrozado, sobrenaturalmente también.
Y para que ese cuerno, sería el rey del occidente, el principal presidente del occidente, va a morir sobrenatural, o va a morir súbitamente, más bien, eso quiero decir, súbitamente, va a morir súbitamente, causando que 4 naciones o presidentes poderosos del mundo se levanten para tomar la posición, el lugar que ocupa en el mundo este presidente, el principal presidente del occidente. Entonces aquí en esta visión se nos dice que cuando Estados Unidos, si es que sería ahora, ¿no? Cuando Estados Unidos va y ataca Irán, nosotros ya sabemos que el siguiente paso, repito, si es que fuera ahora, el siguiente paso es Estados Unidos, el rey del occidente, se engrandece, pero este rey del occidente muere súbitamente. Y en su lugar queda una especie de caos y vacío, ¿no? Naciones grandes, presidentes importantes del mundo, 4 se levantan. Del ámbito de uno de estos presidentes, sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño va engrandeciendo, quiere decir, se llama pequeño, pero va creciendo. Y este es el anticristo. Y cuando esto ocurra, nosotros sabemos que ya se acabó el tiempo de los ensayos políticos en la tierra y que ya viene el reino del Mesías. Les agradezco por acompañarme en este estudio. Espero que ustedes puedan revisar las escrituras. No necesariamente la forma que esté yo explicando es la perfecta. Soy humano, es posible que me esté equivocando al explicar, pero el punto más importante es no cojan interpretaciones que no sean del mismo capítulo, porque Dios está haciendo explicar lo que significa cada visión. Que Dios los bendiga, que pasen muy bien, hasta luego.